Bueno, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa que hoy da la plataforma en defensa de los regadíos del condado. No vamos a entrar a valorar cómo estuvo la concentración ayer de Rociana, porque fue aplastante y apabullante el número de personas y el apoyo mostrado allí ayer por los colectivos de Huelva, por el tejido socioeconómico de Huelva y singularmente por el tejido ligado a la agricultura y a la agricultura del fruto rojo. Hoy queríamos convocaros para valorar la proposición no de ley que ha registrado en el Parlamento de Andalucía y que se va a debatir el día 13, jueves de abril, en el Pleno del Parlamento de Andalucía y que versa también sobre la modificación del plan de la Corona Norte Forestal de Doñana. Como ustedes ya saben, precisamente el día antes va a ser el debate y posterior votación de la toma en consideración de la proposición de ley que, consensuada con la plataforma de regadíos del condado, registraron conjuntamente el Partido Popular y Vox y que cuenta con el apoyo que vieron ustedes ayer en la concentración de Rociana, que fue sin duda masivo, y también con el apoyo de la sociedad civil de Huelva. Fueron dos grupos parlamentarios los que lo registraron, que suman 72 diputados y también cuenta con el Gobierno de Andalucía apoyándolo decididamente. Por eso no entendemos que el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espada, y su grupo parlamentario haya registrado una proposición no de ley para que se debata al día siguiente de debatirse la proposición de ley de nuevo sobre esta modificación legislativa. Desde luego, para nosotros es un auténtico despropósito. Con nosotros no se ha contado para la redacción de esta proposición no de ley. Pero sí hay algunos medios de comunicación que recogen hoy algo que es una evidencia, y es que está al dictado del Ministerio de Transición Ecológica. No han hablado con nosotros, pero sí está al dictado del ministerio que dirige la ministra Ribera. Ese mismo ministerio que no está haciendo bien su trabajo en Europa está intoxicando a la Unión Europea con respecto a esta proposición de ley. La proposición de ley que como conocen y de una forma muy reducida y muy simple, lo que pretende es hacer justicia y reparar el daño causado a miles de familias en el condado, blindando el acuífero. Estamos hablando, en todo caso, de cuando se recuperen las tierras, se van a regar con el agua superficial del trasvase, por lo tanto, se brinda a Doñana y se brinda los valores naturales que atesoramos allí. Nosotros, que vivimos allí, somos los primeros que queremos defender con uñas y dientes el sitio donde vivimos y el sitio donde queremos seguir viviendo, trabajando, y ahí está el futuro de nuestros hijos, ¿no? Por lo tanto, no hay tampoco ampliación de regadíos, queremos dejarlo hoy muy claro, porque lo que queremos es que se reconozca el derecho histórico que tenían esas tierras. Si no hubiese sido por ese error, por esa retroactividad de 10 años y por ese desafortunado vuelo del año 2004, esas tierras deben estar dentro, como siempre tuvo que haber sido, dentro del plan de la Corona Forestal de Doñana, que es muy bueno para preservar Doñana. Nosotros lo apoyamos, como los agricultores lo apoyaron. Entonces, lo que no sabrían cientos de ellos es que se iban a quedar fuera del plan de la noche a la mañana, incluso muchos de ellos, como sabéis, habiendo recibido subvenciones. Eso es justamente lo que queremos reparar, y tampoco va a haber amnistía para nadie, porque los procedimientos que están en marcha, como todo el mundo que sepa algo de derecho sabe, van a continuar en marcha. Nos parece un despropósito por la forma, pero también por el fondo, porque traslada la cuestión fuera de las latitudes donde está la legitimación para hacer la reforma legislativa, que es el Parlamento de Andalucía. Le hemos pedido una reunión al señor Juan Espada con fecha por escrito, con fecha 10 de marzo de este mismo año, y a pesar de que le hemos escuchado declaraciones en diferentes sitios y formas, se ha referido en primer lugar a que los agricultores están siendo engañados, los agricultores estamos detrás de la tramitación y se ha consensuado con nosotros el texto, por lo tanto ningún engaño cabe. Y por otra parte está pidiendo diálogo con los agricultores y no nos da esa reunión que le pedimos. Le pedimos que antes del día 10 y antes del día 12 tenga bien reunirse con nosotros para hablar del fondo de verdad de la proposición de ley. Sería una buena idea que esta proposición no de ley no se debata el jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía. No le vamos a pedir que lo retire, pero sería un gesto que se lo plantease y desde luego sería muy importante y un gesto muy importante que se reuniese con nosotros antes de que se debata siquiera la proposición de ley y la proposición no de ley, si es que al final la lleva a pleno en el Pleno del Parlamento de Andalucía. Sería sin duda una muy buena muestra de voluntad que así lo hiciesen.
Hay algo que aquí se está soslayando claramente. Se pide diálogo cuando no se da y también se soslaya la competencia y la autonomía que tenemos en Andalucía para legislar. Lo he leído también hace unas horas, que eso se vuelve otra vez a cuestionar. Es el Parlamento de Andalucía donde se tiene que enmendar y mejorar y afinar una ley que es buena para preservar Doñana, que a nosotros nos gusta, nosotros queremos preservar Doñana, pero queremos que sus efectos tengan un impacto positivo sin dejar a nadie detrás, sobre todo el territorio. Este es el meollo del asunto. Y después queríamos también hacer una pequeña reflexión sobre el contexto de sequía y las infraestructuras para terminar, y antes de someternos a sus preguntas. Hay una cuestión que se explica, pero creemos que no suficientemente. Es evidente que estamos pasando un ciclo complicado de sequía. Estamos acostumbrados en este clima, desgraciadamente, a que esto suceda. Pero también es conocido que Huelva es la segunda provincia donde más pluviometría hay. El norte de la provincia llueve. Y también es muy conocido que la mala política tiene mucho que ver en lo mal que lo estamos pasando y las restricciones que ya tiene, por ejemplo, la agricultura un 25%. Porque no es verdad que no llueva. En el norte de la provincia llueve. No se han podido introducir en el sistema para el agua de consumo, para la industria, para el turismo, para el consumo humano y también para la agricultura, más de 210 hectómetros cúbicos. Hay todavía presas en el norte de la provincia que continúan desaguando agua desde la lluvia de diciembre. Y esto es por la carestía de infraestructura, y esto también lo que quieren ocultar es el Gobierno de España, que tiene que ejecutar las obras de interés general que tiene pendientes, singularmente la del trasvase del año 2018, y esto tiene mucho que ver y es su responsabilidad para que hoy penda la espada de Damocles sobre el tejido productivo y sobre la restricción incluso de los hogares en la provincia de Huelva. Huelva es una provincia tradicionalmente excedentaria de agua y ha sido la mala política por no ejecutar la infraestructura, que es responsabilidad del mismo Ministerio que está dictando la proposición no de ley al Partido Socialista en el Parlamento de Andalucía, la que está incidiendo negativamente y agudizando los efectos de la sequía. Y, por último, y no menos importante, hay algo de lo que no se está debatiendo suficientemente y va a llegar el momento de que lo expliquemos con mucha tranquilidad y con mucho sosiego. Ya Javier Castroviejo, que fue el director de la Estación Biológica de Doñana, explicó que el cambio climático no podía ser el chivo expiatorio de que se estuviesen desecando las lagunas de Doñana. Ni siquiera se refirió a la agricultura, pero sí se refirió al cumplimiento de la ley. Y se refirió concretamente al incumplimiento sistemático del Decreto 7/1999 de regeneración hidrológica de Doñana, que estaba inserto en un proyecto que el Ministerio hace algunas semanas, desde la plataforma empezamos a denunciar este hecho, descolgó de la página web 2 días después. Se trata del proyecto Doñana 2005. Este es un proyecto que antecede al proyecto que aparece en la proposición no de ley del Partido Socialista, denominado Marcos de Actuaciones de Doñana, casi 20 años después, que lo que viene a poner de manifiesto es que este proyecto no se hizo. Este proyecto se aprobó en las Cortes Generales por decreto ley. Se convalidó en las Cortes Generales por decreto ley. ¿Y por qué no llega el agua a las lagunas de Doñana? Pues hay que explicarlo con total y absoluta claridad. Este proyecto, que está presupuestado, que tiene una serie de actuaciones, tanto como 11 actuaciones en total, y que tiene un presupuesto de más de 89 millones de euros, nunca se ejecutó en su parte importante y, por supuesto, en su totalidad. Esta es la realidad. Por eso la ministra, cuando vino al final de su intervención en Almonte, se refirió a que había algunos problemas de regeneración hidrológica que había que solucionar. Bueno, pues no lo presupuestó en esos 356 millones de euros y, desde luego, no se refirió exactamente a cuáles iban a ser las soluciones. Nuestra intuición, nuestro convencimiento ya, pasados unos meses, es que no saben cómo hacerlo y no quieren hacerlo. Pues muy bien. Si no se hacen estas restauraciones a los que los agricultores, y esto no lo hemos explicado, pero lo vamos a explicar hoy, nosotros hicimos alegaciones a ese plan. Alegaciones, por llamarla de alguna forma, porque se hizo de forma muy rápida. Creemos que fue como respuesta al registro de la iniciativa en el Parlamento de Andalucía, una respuesta apresurada, porque ya parte de esos 356 millones de euros, de hecho 118, ya estaban presupuestados para este año. Y con un presupuesto plurianual extendiéndose a 3, enumeraron una serie de medidas, entre las cuales no estaba cumplir con la ley, como dijo Javier Castroviejo, y con este plan de 2005. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque esto es extremadamente grave.
Si se han secado las lagunas y también la de Santa Olalla, que ha sido la que ha aparecido en el mundo entero, es porque cuando tenemos problemas con la balsa de Bolidén y se establece el corredor del Guadiamar, se ciega que el agua, como tradicionalmente han venido a través del brazo de la Torre y el brazo de Guadiamar, lleguen, como ha sucedido por siglos, a la marisma de Doñana. Y esas infraestructuras que limitan el paso de agua con el silencio de los ecologistas, lo vuelvo a repetir, hasta hace unos meses, con el silencio y la anuencia de los ecologistas, que en muchos casos también están financiados por el MITECO, también lo están, han callado durante años mientras estas infraestructuras que se hicieron ad hoc para ese desastre ecológico no se revierten. Si esas infraestructuras no se revierten, no va a llegar el caudal de agua a las marismas de Doñana. No va a llegar el caudal de agua a las marismas de Doñana. Y no escucho al actual director de la Estación Biológica de Doñana decirlo. No lo van a escuchar el día 10 en el Consejo de Participación de Doñana. No lo van a escuchar. No van a escuchar a la ministra la próxima semana decir cómo va a revertir esto. Pero los agricultores hicimos alegaciones. O sea, somos los agricultores mucho más responsables que muchos políticos y que muchos ecologistas, poniendo negro sobre blanco nuestras alegaciones que tienen que cumplir con lo dispuesto en aquella ley, como pide todavía, a pesar de que está jubilado, pero allí donde se le pide que vaya, Javier Castroviejo como exdirector de la Estación Biológica de Doñana y asesor de la UNESCO. Y reza así, es muy corto, permítanme, antes de terminar, que lo lea literal. Finalmente, a juicio de esta plataforma, antes de proceder a las nuevas actuaciones recogidas en el documento analizado, resultaría conveniente cumplir con lo dispuesto en su totalidad en el proyecto Doñana 2005, en el que observamos que quedan pendientes actuaciones, singularmente la denominada en los puntos 8, 7, 6 y 5, que suponen la restauración hidrológica de Doñana, una garantía incuestionable de sostenibilidad relacionada con la preservación del espacio natural y singularmente de sus humedales. La proposición de ley que está en el Parlamento de Andalucía y se va a debatir el día 12, quiera el Ministerio o no, dice lo que dice, quiera el Grupo Socialista o no, dice lo que dice, y dice que no se coge ni una gota del acuífero. Al contrario, supone, como se ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, el inicio del fin de que se pinche el acuífero para extraer agua. El acuífero tiene que reponerse naturalmente porque las extracciones de agua subterránea terminan porque lo que queremos es regar con garantías con el agua superficial del trasvase. Esta es la realidad, punto y final, punto y final. Por eso somos garantía de preservación de Doñana y lo estamos demostrando por escrito, haciendo alegaciones. De esto no dice nada la ministra, de esto no dice nada el secretario de Estado, de esto no dice nadie nada, pero lo vamos a explicar nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cuál es la responsabilidad de quienes no han cumplido con la ley? ¿Y qué estamos haciendo los agricultores para que se cumpla? Esta es la realidad. Por eso es tan importante que se rompa este techo de cristal y esta ley salga adelante, porque va a ser un antes y un después en blindar la sostenibilidad de Doñana, en la que nosotros somos partes fundamentales. Doñana no se entiende, y los que vivimos allí lo sabemos, si no es con la participación de las personas que vivimos allí. Y esto hay que entenderlo sin imposiciones y sin estrategias políticas. Por eso, y termino, el señor Juan Espada haría bien en darnos esa reunión antes del día 10 y, por supuesto, antes del día 12, que se debata, que es lo que le hemos pedido. Haría bien en pensarse muy bien si continúa registrando iniciativas y haciendo estrategias, quizás para preconstituir su argumentario para votar no, lo tienen que decidir. Sí a dictado del Ministerio, sí a dictado de los intereses partidarios y políticos de su partido y no escuchando a los agricultores, a los ciudadanos que ayer nos manifestamos con una sola voz, masivamente, alto y claro, y sumarse a las soluciones y votar sí a la toma en consideración y hacer aportaciones en la tramitación para mejorar la proposición de ley. Esto es lo que le pedimos hoy al señor Espada y a continuación quedo a sus preguntas o si tienen alguna cuestión que trasladarnos. Gracias. ¿La plataforma conoce el contenido de la proposición de ley que ha presentado, ¿no? Que ya ha registrado el PSOE? Sí, la tenemos aquí. La tenemos analizada, la tenemos estudiada, hemos querido que pasase en unas horas, que pasase también el día de ayer, porque ayer era el día del apoyo masivo, creo que es insoslayable el que hubo y quedó muy claro la fuerza que tiene esta reivindicación y lo que hay detrás de esta proposición de ley y singularmente lo que pide, y lo he desgranado de forma sistemática, pero pide involucrar a todo el mundo. Cuando todo el mundo está involucrado, aquí puede venir al Parlamento de Andalucía con todas garantías a explicarse todo el mundo, donde se modifican las leyes
es en el Parlamento de Andalucía. Creo que eso no es en el Consejo de Participación de Doñana. El Consejo de Participación de Doñana tiene sus competencias. Por cierto, que bien harían en reestructurarlo para que cumpla bien sus objetivos, porque los alcaldes de la zona, por ejemplo, de los pueblos afectados, no están todos. Algunos llevan varias reuniones sin ir porque no entendían que su participación allí fuese importante. Y, desde luego, quien no estamos somos los agricultores. Los agricultores no pertenecemos al Consejo de Participación de Doñana. Sí, la Asociación de Ganado Marismeño, sí, los que hacen actividades tradicionales, como los que recogen la piña y demás, sí, la Hermandad Matriz de Almonte, nosotros no tenemos ningún problema en que el tejido de la zona esté presente, pero los que no estamos somos los agricultores, y allí el día 10 se va a hablar fundamentalmente de lo que les afecta a miles de familias y de corregir un error histórico y reparar el daño causado, y allí no se va a escuchar nuestra voz. Un ejemplo más de que ese Consejo de Participación de Doñana no está funcionando bien es que acordaron, y nosotros no tenemos ningún problema por eso, además nos parece importante, que se llegue a constituir esa comisión bilateral que acordaron el consejero y el secretario de Estado. Claro que sí, pero es un síntoma inequívoco de que el Consejo de Participación de Doñana no está haciendo como debiera su trabajo, quizás por esa composición y quizás por sus competencias. Por lo tanto, nosotros no entendemos que sea la vía para modificar una proposición de ley. Las leyes se modifican en el Parlamento de Andalucía con toda legitimidad y, por supuesto, que también lo he escuchado, con total y absoluta seguridad jurídica. La proposición de ley se registró el día 27 de marzo. No de ley, sí. No entendemos que haya un debate sobre otro debate 24 horas después. Obviamente los partidos políticos tienen legitimidad, los grupos parlamentarios, para hacer estas cosas, pero a nosotros nos parece que, no siendo consensuada, ni siquiera dialogada con nosotros y con esa reunión pendiente, y trasladando el debate a otros lares y sustrayéndolo del principal, que es el de la toma en consideración el miércoles 12 en el Parlamento de Andalucía, nos parece que el Partido Socialista con esta cuestión sigue equivocándose sistemáticamente y no está haciendo, desde luego, no está escuchando a los agricultores del condado. Eso nos queda muy claro. Para los que no hemos leído esa proposición no de ley todavía, concrétanos un poco qué es lo que nos gusta o lo que no veis. Pues no nos gusta, en primer lugar, la forma. Me he referido a ello. O sea, a nosotros nadie nos ha llamado, no para reunirse con nosotros, sino para proponernos una proposición de ley, un texto que va directamente a la problemática que nosotros queremos solucionar. Entonces nos parece una muestra de mal hacer parlamentario y político cuando se está invocando un día sí y el otro también. Imagino que repitiendo sistemáticamente un argumentario que el señor Espada no se cree, la necesidad de dialogar con nosotros, incluso se atreve a decir que nos engañan. Aquí hay técnicos y profesionales muy cualificados en la plataforma. Hay juristas, hay expertos de reconocido prestigio en materia de agua. Hombre, un poquito más de seriedad. Nosotros el cantinfleo político, estas personas están cansados ya de cantinfleo político, están cansados ya de promesas incumplidas durante años y años y años. Y es el momento de solucionar esta problemática que es sangrante. Si algo rompió la paz social en el condado de Huelva fue la mala planificación y la peor ejecución del Plan de la Corona. Estas personas fueron al Rocío a manifestarse y a aplaudir y a pitar con sus tractores cuando se aprobó aquel decreto, porque pensaban que iban a ser buenos. Pero es que se enteraron cuando entró en vigor, muchos de ellos, que se habían quedado sin poder cultivar las tierras para las que habían tenido incluso subvenciones públicas firmadas por los delegados territoriales de la Junta de Andalucía, en muchos casos incluso con fondos europeos. A ver cómo lo explican, aunque hayan prescrito. A ver cómo lo explican. Que hubo fondos europeos para impulsar la tarea de jóvenes agricultores, de nuevos agricultores, o incluso para hacer balsas de riego o para aplanar terrenos, para poder cultivar. Y luego le dicen que son irregulares de un día para otro, porque se hizo un vuelo en junio, cuando se habían recogido las cosechas y se habían recogido los plásticos, hicieron un disparate de planimetría donde hay fincas, donde un tercio de la finca se queda fuera, y ya les hace inviable a estos agricultores poder continuar cultivando la tierra porque no les es rentable. O sea, fue un absoluto disparate. Es más sensato, y es lo que le quiero decir al señor Espada desde aquí, reconocer que se equivocaron cuando gobernaban. Él también tuvo responsabilidades. Él fue viceconsejero de Medio Ambiente, hay que recordarlo. Que se equivocaron y sumarse a las soluciones
Si, como dicen, quieren reconectar con los ciudadanos, tienen una oportunidad. Aquí tienen la mano tendida de la plataforma que representa a miles de ciudadanos en Huelva para sentarse, dialogar y sumarse a la solución. Que digan realmente qué no les gusta del texto legislativo. Que digan eso, que se centren en el texto legislativo. ¿Qué es lo que no les gusta? Porque a nosotros nos consta que cuando fue la reunión bilateral, que la hubo entre el equipo de la consejería, no del consejero, pero sí del equipo de la consejería, con el secretario de Estado y su equipo, reconocieron en privado que efectivamente la ley era mejor que la anterior y que no tocaba el acuífero. ¿Por qué han procedido al contrario? ¿Y por qué han procedido así con Europa? A nosotros nos satisface que el Gobierno de Andalucía nos apoye y que además haya pedido ir a Europa a explicarle al comisario que está muy lejos y hay que acercar el texto legislativo de qué va la ley y qué es lo que va a pasar después de la ley, porque para nosotros puede ser el principio del fin, cuando llegue el agua superficial, de que se extraiga agua del acuífero 27 y de las masas de agua de Doñana. Precisamente no me ha quedado muy claro porque, por ejemplo, en el tema de los ecologistas, como decía, la acción biológica de Doñana y luego de que han dicho muchas veces que no es la solución porque no hay agua. Lo habéis achacado a un proyecto Doñana 2005, decir que ese es el motivo por el que realmente no hay agua. Son dos cosas diferentes. Han querido mezclar todo. En primer lugar, estamos hablando de una reordenación del territorio, por lo tanto, que además es una materia de fomento exclusivamente. Pero han querido enredarlo con el tema de agua, aprovechando que pasaba la sequía, y formar un lío y todo esto llevarlo a Europa, llevarlo a todos los sitios, ¿no? Para escarnio de la agricultura de Huelva y para poner además, y esta ley responsabilidad, en dificultades a un sector muy fuerte, muy pujante, que crea más de 110.000 empleos y, por cierto, la mayoría de ellos femeninos, y que no hace nada más que crear riqueza e incrementar nuestros datos de exportaciones. Eso no tiene absolutamente nada que ver cuando hablan de la carestía de agua. Claro, estamos en un periodo de sequía, pero también es verdad que los efectos son más perniciosos y más duros porque faltan las infraestructuras que son su competencia. Por eso, hace unos días, al principio de esta semana, el lunes, si no recuerdo mal, yo también estuve, el secretario de Estado, Hugo Morán, a vendernos que el Ministerio ha hecho muy bien su trabajo y 4 años después, esta ley, yo mismo la defendí en las Cortes Generales en el año 2018, se van a empezar, qué suerte tenemos, el desdoblamiento del túnel de San Silvestre. Pues ni es un desdoblamiento, porque el informe ambiental limita el paso de agua a 10 metros cúbicos por segundo, no dice 20, para que pasen 20 hectómetros cúbicos, que es lo que dice el trasvase. Por lo tanto, la infraestructura sí se va a dimensionar conforme a lo que dispone la ley, pero el caudal de agua no va a ser el que tiene que ser. Una razón por la que, de momento, en su responsabilidad, no va a hacer que el agua llegue en superficie, en caudal. Se va a asegurar que llegue, pero no en caudal suficiente. Estas hectáreas, para ir concretamente a la respuesta de la pregunta, estas aproximadamente 750 hectáreas que los agricultores en esa oficina técnica que propuso el PSOE y WWF incluir y que hemos incluido en la ley, van a poder acreditar documentalmente, fehacientemente, que son propietarios de las tierras y que cultivaron antes del año 2014, que pueden seguir haciéndolo cuando llegue el agua en superficie, va a ser la que va a determinar cuántas hectáreas exactamente son. Nosotros calculamos que unas 750 aproximadamente, y esas hectáreas se van a poder regar con 3,5 hectómetros cúbicos. 3,5 hectómetros cúbicos. El trasvase son 20 hectómetros cúbicos. Además, para cumplir la Directiva Marco del Agua hay que introducir las aguas regeneradas, se pueden reconducir otros sistemas de reconducir el agua, que también están en los proyectos, esto sí, del MITECO, y también las aguas desaladas. Podemos generar más agua para el sistema si hacemos la infraestructura y somos responsables. Este es el mensaje. Es mentira, y utilizo la palabra mentir, lo que dijo el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, que es un enemigo declarado de nuestros agricultores, que no hay agua del trasvase y que no hay agua para todos. Él sabe que en el plan hidrológico del Tinto, Diel y Piedra hay reservas hídricas que se pueden sumar. Él sabe que con las nuevas experiencias que se están iniciando para introducir agua en el sistema, también se van a sumar hectómetros cúbicos. Solo hablando de agua regenerada y de agua desalada sumamos muchos hectómetros cúbicos. Y él sabe que tiene que convocar la Comisión Técnica del Trasvase, que no ha convocado todavía, y se nos está secando la boca de pedirla,
donde de forma tripartita, por cierto, tienen que estar también las dos administraciones y los agricultores, que se suman a través de la Junta Central de Usuarios, que solo puede haber una. Por lo tanto, los agricultores tienen que estar unidos para que se reparta hasta la última gota del agua y tienen que estar de acuerdo agricultores, Gobierno de España y Junta de Andalucía. Y aquí digo, el señor Páez, el señor Hugo Morán, la señora Rivera, no pueden repartir a su antojo, soslayando el cumplimiento de la ley del trasvase, ni una gota del trasvase. No son ellos los que tienen que repartir el agua. ¿Quién son ellos? Si la ley, para cumplirla, tiene que haber una comisión técnica, y la comisión técnica no la constituyen, y no la constituyen porque no quieren. Y ahí hay una irresponsabilidad manifiesta, porque quieren hacer ver y tensionar a los agricultores para dividir, diciendo que se les está mintiendo porque no van a poder regar porque no hay agua para todo. Y es que no es que haya agua para todo, es que no llega el agua porque ellos no cumplen con sus obligaciones. Esta es la realidad y hay que decirlo alto y claro. No sé si lo he entendido bien, pero lo que propone realmente la proposición del PSOE, según ha explicado, es que sea el Consejo de Participación de Doñana el órgano calificado para debatir o tomar una decisión respecto a la ampliación de los regadíos, y a ustedes esto no les parece bien. ¿Es así o...? A nosotros lo que nos parece bien es su existencia, nos parece loable, digno e importante su cometido, pero también están limitados. Es un órgano que emite dictámenes que no son vinculantes. Así quiso el Partido Socialista cuando gobernara que fuera. Así quiso, no quiso otra cosa. Nos dijo que sus dictámenes tenían que ser de obligado cumplimiento, por lo tanto, tiene un papel muy importante. ¿Qué duda cabe? Nosotros hemos aplaudido que se convoque para informar de forma extraordinaria. ¿O es que alguien lo duda? A pesar de que no estemos. A pesar de que no estemos. Pero estamos pidiendo responsabilidad y estamos pidiendo que se hable del fondo de la ley. Del fondo, que no se eleve y se sustraiga el debate. Vámonos a la literalidad del texto y vamos a decir a viva voz y ante los micros de verdad lo que decimos en privado y no por estrategia política e intereses electorales decir otra cosa. Esto es lo que estamos diciendo y esta es la responsabilidad que estamos pidiendo. Nosotros, el Consejo de Participación de Doñana obviamente tiene su papel, pero convendremos todos que si alguien tiene un papel determinante aquí para hacer leyes y cambiar las leyes es el Poder Legislativo. Y ese Poder Legislativo en Andalucía, afortunadamente, con el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Constitución que nos hemos dotado, es el Parlamento de Andalucía, no el Consejo de Participación de Doñana. Y dos cuestiones. Si se aprueba la proposición de ley del PP y de Vox, ¿no se podría regar, no se podría poner esas 750 hectáreas en el regadío si no ha llegado todavía el agua del trasvase de 2018, ¿no? Efectivamente, ese es el compromiso. Eso lo sabemos, lo saben todos los agricultores, eso está meridianamente claro y así es como es. Es que no puede ser de otra forma. Pero se aprueba, pero se queda en el limbo un poco. No, en el limbo están ahora. En el limbo están ahora. Pero seguirá en el limbo hasta que no llegue el agua superficial, ¿no? Seguirán sin poder cultivar, pero sí dejarán de tener sanciones por estar fuera de la ordenación del territorio. Las que están seguirán. Pero ellos están recibiendo de 10 a 15 multas diarias desde la Junta de Andalucía, ¿eh? De 10 a 15 multas diarias. Pónganse ustedes en el pellejo de las familias que es su medio de vida, que han tenido subvenciones, que han tenido que parar su economía y que están mirando cuándo llega el cartero más que cuando llega su hijo del colegio. Pónganse ustedes en ese papel. Se cometió un error muy grave. ¿Cuándo nos vamos a centrar en que hay que repararlo? Y hay que dejarse de politiqueo barato y de cantinfleo político. Es el momento de comprometerse con las personas. Y otra cuestión, ¿qué interpretación hacen ustedes a la presencia de los alcaldes socialistas? Por ejemplo, ayer, no sé si me equivoco, porque no estuve, pero ayer estuvo el alcalde de Moguer, estuvo el de Rociana, estuvo el de Bonares, no sé si algún otro. Sí, estuvo de los que yo vi, estuvo también el de Rociana, efectivamente. Bueno, pues la misma interpretación que hago desde el respeto, a que no fuesen cuando vino la ministra Rivera. Están en campaña electoral. Están en campaña electoral. Ellos tienen que hacer ver, y es lo que siempre han hecho. Ellos, cuando gobernaba Susana Díaz, estaban en la puerta con la pancarta con estas personas, pero luego sus compañeros en el gobierno no hacían nada. Algunos de los que estuvieron allí, singularmente el alcalde de Moguer, se sienta en la dirección regional de su partido, donde se sienta Juan Espada, que hace estas proposiciones de ley, no de ley, y que está al dictado de lo que le dice el Ministerio, no pensando en el interés general y en solucionar el problema de estas personas. Y ese doble juego ya se ha terminado. En este momento esta proposición de ley tiene de apoyo de inicio 72 diputados. Ustedes piensen una cosa, para un razonamiento abierto.
En un momento donde el Partido Popular de Feijóo quiere optar, y parece que esa es su estrategia, a gobernar este país solo, incluso ha roto su acuerdo de gobierno en Madrid, ¿cómo es que se escenifica un acuerdo firmando 2 grupos parlamentarios, sumando 72 diputados en el Parlamento de Andalucía con esta proposición de ley? Porque han puesto por encima de sus intereses partidarios el interés general de estas personas. Y es una excepción, eso no se ha valorado suficientemente. ¿Y qué le estamos pidiendo al señor Espada? Pues que se baje de ese mismo interés partidista. Los alcaldes podían perfectamente plantarse y decir, oye, si mi partido no apoya esta proposición de ley, pues igual estoy yo presentando malas elecciones en contra de mis ciudadanos. ¿Esto no se lo plantea nadie? ¿O es que el sillón es más importante que solucionarle a estas personas el problema? Y poner punto y final e iniciar que sea el inicio del fin de la extracción de agua del acuífero 27. Ahí es donde está situada en este momento la situación y ahí el señor Espada tiene que tomar una decisión. Si toma decisiones autónomamente y pensando en el interés general o si sigue a los intereses y a los dictados de su partido pensando en política y pensando en las elecciones. Por eso los alcaldes no fueron a ver a la ministra para diferenciarse de lo que allí había, para mostrar su enérgico rechazo, claro que sí. Pero eso se demuestra pidiéndole a su secretario general que vote sí el día 12 en el Parlamento de Andalucía, porque eso sí son hechos, los otros son gestos. Los gestos en política son importantes y nosotros lo agradecemos que nos acompañe, pero lo importante son los hechos y los hechos se demuestran votando y dándole al botón verde el día 12 en el Pleno del Parlamento de Andalucía. En primer lugar, a lo que se refiere de lo que manifiesta Europa, y ya se está metido también a la UNESCO de nuevo, cuando todavía la UNESCO no ha salido, pero bueno, entiendo que hay una estrategia para que todo sea así, para que de fuera nos llueva un aguacero profuso y profundo. Eso se soluciona limpiando la sepsis que el Gobierno de España ha inoculado en estas instituciones unilateralmente. Lo ha dicho el presidente de la Junta. Claro que nos preocupa lo que ha dicho Europa, porque es que ha sido el Gobierno de España el que ha intoxicado fuera de España. Y lo voy a decir con claridad, el que ha intoxicado a las instituciones fuera de España, porque el comisario europeo no se reúne tradicionalmente con los presidentes de las comunidades autónomas, se reúne con los ministros. Se reúne con los ministros. Por eso le estamos pidiendo seriedad y responsabilidad, a pesar de los socios de gobierno que tiene. Porque quiero recordar una cosa. Los ecologistas no quieren que se cumplan todas las leyes, porque la ley del trasvase no les gusta, esa no les gusta, y esa ley hay que cumplirla. Y en este país las leyes se hacen para que todo el mundo las cumplamos. En eso se basa nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema democrático. Por lo tanto, eso es así. Siendo competencia de la comunidad autónoma, es la comunidad autónoma la que tiene que legislar. Por eso no se solayan tampoco competencias que tenga que llevar el Gobierno al Tribunal Constitucional. El Partido Socialista ha hecho denodados esfuerzos desde el ámbito institucional para que esta proposición de ley primero no se registre, porque le es muy incómoda, muy incómoda, tanto orgánica como política como institucionalmente, pero a la política se viene llorado. Y es el momento de asumir responsabilidades. Y si no las ha asumido cuando gobernaba, ahora con honestidad sería bueno que se pensase que uno se ha equivocado cuando gobernaba y que ahora hay una solución, que ya proponen 72 diputados y que si queremos reconectar con los ciudadanos igual tenemos una oportunidad para hacerlo, porque es que en el fondo reconocen, y cuando se abstuvieron lo hicieron expresamente, que se habían cometido errores. Ahora, ¿por qué están en el no? ¿Nos planteamos esto? ¿Por qué están ahora en el no?
Pues porque quien marca lo que se hace en Andalucía, en el Grupo Parlamentario Socialista, en el Parlamento de Andalucía, pues en este momento, a día de hoy, es el Ministerio. Si el señor Juan Espada nos da una reunión antes del día 10, nos sentamos a hablar y hablamos sobre el fondo de la proposición de ley, pues habrá una oportunidad. Nosotros queremos que se incorporen 30 diputados más y llegar a 102, porque sería un hito histórico solucionar este problema con ese masivo apoyo parlamentario. La alternativa es la que marcan la Constitución y las leyes. El procedimiento legislativo es el que es. Tú, para modificar una ley, tienes que llevarla al Parlamento de Andalucía y ese es el procedimiento. No hay otro procedimiento. Singularmente es el que hay y es el que hay que llevar a cabo. Europa no va a legislar sobre una competencia que es de la comunidad autónoma. Ni siquiera el Gobierno de España lo debe hacer, porque si no, sí podría ser el Gobierno de Andalucía el que interpusiese un recurso por conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional. Sería justo al revés.